De fogón en fogón, 20 años. Pero no puedo dejar de pasar por alto el concepto que, por lo menos en lo que a mí hace y a muchos de los que están acá, nos ilumina, nos alumbra, nos obliga y nos exige, que es el concepto de libertad. Es la solicitud de creación de fichas personales con información personal de los senadores Mario Vergara y Charles Carrera para intentar apretarlos, y estas son las palabras que se utilizan, para que retiren o para que modifiquen la denuncia que se hace por la concesión del puerto a la empresa Verga Caturnasi. ¿Qué es el concepto de libertad? La Comisión de Derechos Humanos de Diputados recibió a una delegación de FENAPES y al PIT-CNT y recibirá próximamente a autoridades de la ANEP. El motivo es el episodio de espionaje en el Liceo 41 que se conoció en febrero, que involucró a un guardia de la custodia presidencial y a Alejandro Astesiano. ¿Qué es el concepto de libertad? No ofenda la palabra. Libertad es una de las utopías casi crónicas del género humano. Es mucho más. Están estropeando un concepto. ¿Qué es el concepto de libertad? Y bueno, eso parte de los tweets que hacía Eduardo Preve y que motiva inicio de esta investigación interna en la Policía Nacional. Ordena investigar a ver cuáles podían ser las posibles fuentes de Eduardo Preve en inteligencia. Se realizan búsquedas de perfiles en redes sociales que pueden pertenecer a la persona de Eduardo Preve. Sí. Hay 3 fotografías de periodista, recogen información de su teléfono personal, su número de documento, la dirección de donde viven actualmente sus hijos. ¿Tá? De las banderas más preciadas por nosotros es la que dice libertad o muerte. Mi nombre es Rubén Rada y escucho De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. No me acerco mucho porque me quemo. Muy de izquierda, demasiado. Presentamos en este caso a amigos, compañeros y compañeras. En este caso estamos hablando del equipo de economía, parte del equipo de economía política.uy. Vamos a ver si nos están escuchando bien. Estamos hablando ahora con Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Andrés Correa los saluda. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sí, se escucha muy bien, Andrés. Vamos adelante. Ahí está, perfecto. Yo no sé si pudieron escuchar, ahí teníamos un separador que un poco, menciona esto del concepto de libertad, sí, que ronda desde hace 4 años en los actos y decires del presidente de la República Oriental del Uruguay. Y pensaba en esto, ¿no? Pensaba en algunos de los políticos opositores, algunos sindicalistas, actualmente periodistas. Sin ir más lejos, ayer hemos recibido la notificación donde un periodista, columnista de este programa, también columnista de Mate Amargo, estamos hablando del periodista Ricardo Pose, periodista de Caras y Caretas, también recibió una suerte de aviso, sí, de un WhatsApp que circula en la familia castrense, donde dice que ya lo tienen monitoreado, ¿no? Bueno, estas son las cosas que vive hoy, por ejemplo, el periodismo de investigación. La pregunta en este caso, ahí al equipo de economía política, era, esto qué pasa con el resto del pueblo, de acuerdo al impacto de la política económica de los últimos 4 años, si se puede decir que hoy el pueblo, la mayoría del pueblo uruguayo es más libre o no. Bueno, primero, los conceptos de libertad parecen que son variados y lo agarramos para la chicota ya, para cualquier cosa, ¿no? Pero capaz que por libertad podemos entender también el conocimiento de las necesidades y la búsqueda de su satisfacción, más que individual, colectivas también, ¿no? Y a partir de ello podríamos ir hablando sobre lo que ha pasado en estos 5 años, sobre las libertades de que habló el presidente y las libertades que nos van censurando. No sé. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, el concepto de libertad viene siendo manejado por, digamos, ese liberalismo que
se transforma, ¿no? Se transforma según la oportunidad. En la pandemia fue la libertad responsable. Y aquella libertad responsable fue la base para no intervenir demasiado, inclusive dejar una movilidad que en tiempos de pandemia al Uruguay le costó estar durante varios meses al frente de el mayor ímpetu de contagios y por lo tanto también de muertes que sumaron más de 6.000. Sí, 7.100 y algo. Fue parte de la libertad de que habla el presidente, o lo que la libertad de morirse, la libertad de enfermarse en aquellas condiciones. Sí, no, pero esa libertad responsable, a su juicio, dejó en libertad a la gente cuando no había otra manera que ir a buscar, salir de las casas, ir a buscar trabajo y contagiarse a la vez. Bien, pero el discurso del presidente, que hace habitualmente todos los años, lo viene haciendo al Parlamento, una especie de rendición de cuentas, pero en realidad este año fue casi un anecdotario de que, bueno, hicimos tal cosa, puntuales, ¿no? Y inauguramos tal otra, pero ese tema de la libertad fue explícitamente puesto por el señor presidente, y dijo, siempre lo relaciona, es decir, habitualmente con el tema del liberalismo, con el tema del Estado. O sea, hay menos Estado, hay más libertad. Hay más Estado, hay menos libertad. Esa asociación que hace el liberalismo con el tema, ahí está, el tema de mercado o Estado, etcétera, ¿no? Y entonces al final dijo, si el Estado está o no está, es lo más importante. Y empezó ahí con una serie de anécdotas que como que el país iba en una buena en un buen rumbo, y eso significaba mayor libertad. Nosotros entonces, como decía bien Gabriela, situamos el liberarse o la libertad en liberarse del reino de la necesidad, que hace siglos que fue definido de esa manera. Y nos metimos en el tema del empleo, porque él recalcó mucho el tema del empleo, y si bien es cierto que hay mayor empleo, hay casi más de 50.000 nuevos empleos con respecto al 2019, es decir, antes que entrara gobierno. Primero un bajón con la pandemia y luego alza, porque hay un ciclo. Podríamos decir que es una señal de avance en la libertad así definida, pero las formas y los resultados en los que se emplea la gente hoy no van precisamente con esa línea que hemos definido. Y ahí tenemos tres cuestiones. Una, los nuevos empleos se están asociados con remuneraciones prácticamente casi en la línea de pobreza, y muchas por debajo de la línea de pobreza. Y con características de informalidad. Fíjate que si tú tienes una creación de empleo, sí, después viene la informalidad. Si tú tienes una creación de empleo y paralelamente tienes una ampliación de la pobreza, quiere decir que esa creación de empleo no está bajando la pobreza, y por lo tanto la línea de pobreza, es decir, esa línea de ingreso que define a la gente si está por arriba o si está por debajo, bueno, las nuevas remuneraciones no están afectando de esa manera, ¿no? Entonces tú tienes 55.000, 50.000 nuevos empleos y 40.000 nuevos pobres. Entonces, y todavía si nosotros tomamos la investigación del Cuesta Duarte, ¿sí? el Instituto de Investigaciones del PCNT, que los define a los 20, tiene una investigación sobre cuántos 25.000 pesistas hay, ¿sí? 25.000 pesos, gente que gana hasta 25.000 pesos, se incrementó en 100.000, o sea, hay 100.000 personas más que en 2019 que apenas ganan 25.000 pesos. Y por tanto están por debajo de la línea de pobreza. Y la línea de pobreza ya está superando los 20.000. Claro. Por eso. Por lo tanto,
es evidente que la creación de nuevos empleos está poniendo a la gente con un empleo, pero no generando una libertad en el sentido que hemos definido de ese reino, de zafar, digamos, del reino de la necesidad. Ese es uno. El segundo le pregunto, Héctor, ¿esto es relativamente novedoso en Uruguay? Porque digo, antes el que tenía empleo en Uruguay, salía, digamos, de la línea de pobreza, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Pero ahora tenemos la libertad de ser pobres. Hasta 2019, si bien se había estancado en los últimos años, pero siempre el crecimiento del salario estuvo presente. Claro. ¿No? Ahora, los nuevos empleos también se asocian con un incremento de la desigualdad. Definido desigualdad como, digamos, que hay el número de personas con mayores ingresos en relación con el número de personas de menores ingresos, está separándose cada vez más. ¿Sí? Entonces, la diferencia está cada vez mayor y por lo tanto también es evidente que las remuneraciones no están bajando. Generalmente, está el famoso índice de Gini, pero también a nivel del Instituto Nacional de Estadística están las personas que ganan 20%, tienen el 20% del ingreso menor y el 20% del ingreso mayor. Esa relación está aumentando a favor de los que tienen mayores ingresos. ¿Sí? Entonces, tampoco hay una disminución de la desigualdad, que no podemos asociar obviamente con una mayor libertad. Y en tercer lugar, estuvimos analizando el periodo de mayor creación de empleo en este periodo, para disociar un poco del tema de la pandemia, del tema de la sequía. Entonces, ahí enero 2023, enero 2024, ¿sí? Ese es el de mayor. Se crearon 45.300 empleos, ¿sí? Ahora, el tema es que ahí, ¿cómo suman las partes? ¿Qué partes de empleo? ¿Sí? Sí, esto, lo que pasa es que se asoció una pérdida de calidad de los nuevos empleos. Y ahí interviene lo que tú estabas diciendo, Gabriela, el tema de la informalidad, es decir, aquellas personas que trabajan pero no están en negro, como se dice habitualmente, es decir, fuera de la seguridad social, es decir, fuera de la seguridad social, fuera del FONASA, del Fondo Nacional de Salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente el que tiene un negocio, consigue un empleo informal, sí, que además ya vimos qué nivel de remuneraciones promedio tiene, pero además que no le otorga estos derechos, derechos de la seguridad social y de salud, bueno, no está ganando libertad. Y el otro es el subempleo, que también es muy importante, y que tiene que ver con el subempleo. Son personas que trabajan menos de 40 horas semanales, que es lo habitual, ¿sí? Pero que quieren y pueden trabajar esas 40 horas, pero no lo consiguen. Claro. Entonces están por debajo de los niveles necesarios y por lo tanto es lo que se define el subempleo. Entonces, en este periodo, enero 24, enero 23, que calificamos como el de mayor avance en empleo de este gobierno, fíjense en ustedes, de los 45.300, 34.582 fueron en calidad de subempleo. ¿Sí? Claro. Los informales, o sea, la creación de empleo informal fue 26.373. Bueno, entonces, si sumamos esos dos, me da más que 45.300. ¿Qué fue lo que pasó? Que los empleos sin restricciones
Es decir, hubo una pérdida de empleo en aquellos que estaban trabajando con todo, digamos, 8 horas formales, 40 horas formales, sí, 8 etcétera. horas diarias, Ahí se perdió empleo. Se perdió empleo donde el empleo que te da más libertad, por decirlo de alguna manera, fue el que se perdió. Hablando de grados de libertad. Sí, hablando de los grados de libertad. Porque los grados de explotación. Y se avanzó en subempleo informal. ¿Sí? Entonces, aquí, por eso, en estos 3 niveles, es decir, en el aumento de la pobreza, en el aumento de la desigualdad y en el aumento de la pérdida en calidad de empleo, en ninguno de esos 3 pudimos encontrar que estuviéramos avanzando hacia combatir el reino de la necesidad. Evidentemente hay peores condiciones, ¿no? Y cuando hablamos de pobreza, bueno, no dimos ningún dato porque en ese momento no lo estábamos mirando, pero ahora viendo los datos, a 2023 en el primer semestre había más de 61.000 nuevos pobres que en el 2019. Primer semestre. Esto hay que relativizarlo un poco, porque es cierto, estamos comparando un primer semestre de 2023 con todo el 2019, ¿sí? Pero no creo que cambien mucho las cifras ahora cuando se den, dentro de un mes, cuando se den los datos para todo el año 2023. Claro. Así que fue el primer artículo que hicimos con respecto a este tema del discurso del señor presidente. Y la famosa libertad. Exactamente. Sobre todo de algunos. Sí, el lunes sale el tercero. El segundo, que también allí Claudio Fernández, economista Claudio Fernández, lo tomó también en esa cosa de, bueno, ¿dónde está y dónde no está el Estado como manejo de mayor libertad? Bueno, resultó que él ha estudiado mucho el tema, y un titular que dice la política de vivienda y la promoción de inversiones en este gobierno, también descubre que en el tema vivienda está menos, el Estado está menos, o sea, no son más libres los uruguayos en el tema vivienda, ¿sí? Lo cierto es que se han reducido por un lado se han reducido los recursos públicos para esta finalidad, para la finalidad habitacional, que es un compromiso de todo gobierno, hasta por la Constitución, y por lo tanto, de esta manera se ha ido privilegiando el espacio de los negocios del sector privado. Es decir, y el sector privado se maneja por cuestiones de, bueno, ¿a quién le voy a vender y dónde puedo sacar mayor rentabilidad? No tiene una finalidad o no tiene definido, bueno, cuántas personas necesitan vivienda, ¿sí? Claro. Sino a qué personas le puedo vender para ganar determinada rentabilidad. Y eso no está adecuado ahí. Y lo cierto es que ese espacio que se le cedió al sector privado, a su vez fue amplificado, digamos, con una política de promoción que tiene menores impuestos y menores regulaciones. Y esas menores regulaciones, y acá vamos en el sentido de pérdida de libertad otra vez, debilitan y han debilitado la calidad de la vivienda. Porque lo que hoy la calidad de la vivienda hacia los que realmente lo necesitan, ¿no? Y esto está yendo profundamente sobre el tema de los monoambientes. Hoy están construyendo monoambientes por todos lados. Claro. Y los monoambientes no son, no cubren la finalidad aquella que en una ley muy vieja, promovida por ¿cómo era el diputado del Partido Demócrata Cristiano? Sí, Terra. Era en el año 68, era promover para la familia, era una promoción de vivienda familiar y no de monoambiente, ¿no? Y además se quitaron de la promoción de vivienda lo que en el quinquenio de Pepe Mujica se habían incluido
Es decir, que había si yo te promociono, tú tienes un porcentaje de viviendas para vender un 10%, para vender a hogares de determinado ingreso, y además un porcentaje para alquilar también. Es decir, que no era solamente todo el 100% adecuado a la rentabilidad de la inversión que se estaba haciendo en ese edificio, ¿no? Entre paréntesis les comento, Gabriela y Héctor, que en el último bloque vamos a tener justamente un informe especial de Fogón en Fogón sobre el plan de viviendas que inició Cabildo Abierto desde el Ministerio de Vivienda, con la ministra de Vivienda, que entregó unas viviendas para gente... Sí. Tenía un objetivo muy particular ese programa de vivienda, la verdad. Y cuando digo particular con todo el significado de la palabra, ¿verdad? Y para terminar, ahora el lunes... Además de que fueron menos, o sea, hay menos presupuesto y menos cantidad. Este lunes sale el tercero sobre el discurso del presidente, que ya es sobre el tema de donde está y donde no está, pero se abarca en relación a cómo se distribuye el presupuesto, sí, y cómo se distribuye la ocupación pública, es decir, los funcionarios públicos, cómo se han ido distribuyendo y cómo han ido perdiendo presencia fundamentalmente en lo que son las empresas públicas. Claro. Está bien. Como siempre, el material de economiapolítica.uy lo pueden ver, visualizar a través de mateamargo.org.uy, ¿sí? Que, bueno, desde marzo ya está saliendo habitualmente, cada lunes y cada jueves. Sí, claro. Exactamente. Bueno, este concepto de libertad, retomando la primera parte, parece que es libertad para unos, menos para otros, más para otros, o sea, tan segmentado como en la propia sociedad. Claro, pensaba, Gabriela, que digo, yo no soy de buena memoria, ¿no? Pero digo, hay algunas cosas que tengo ahí como quizás por repetición, pero te tengo como grabado en un montón de las audiciones que hemos hecho con el tema de la afectación, digamos, de la economía política actual hacia las mujeres, ¿no? O sea, digo, hacia las mujeres y quizás hasta hacia los niños también, ¿no? O sea, que afectados de esta política económica. Sí, porque por ejemplo, el tema de la feminización de la pobreza, que no es solo, digamos, un capital del Uruguay, un suceso que está sucediendo en Uruguay, que se agudizó con la pandemia y que sigue agudizando, además porque no recibió medidas específicas, propias, focalizadas, aunque no me gusta la palabra focalizada porque implica otro montón de cosas, pero que hicieran la diferencia. No es solo nuestro, ¿no? Es de América Latina, esa pobreza que comienza a tener cada vez más cara de mujer jefa de hogar, sola, etcétera, etcétera. Ahí está, está clarísimo y bueno, como siempre, gracias, y bueno, el cierre es de ustedes, así que cierran el espacio de economiapolítica.uy, Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. Bueno, te dejo. Bueno, tratamos de dar digamos, en diversas dimensiones lo que fue este discurso, señor presidente, y esa relación que Andrés comenzó a realizar muy bien con el tema de la libertad. Y entonces tenemos ahí fue una dimensión, digamos, muy concreta sobre el tema del empleo y el tema de las necesidades, y cómo ahí había una discordancia que no tiene que ver con una consecuencia de mayor libertad, y después de ahí a las políticas públicas y particularmente la de vivienda, en la cual tampoco el diseño de políticas de vivienda está dándole a los uruguayos
que realmente lo necesitan. Estamos hablando de aquellos que tienen problemas habitacionales. Y estas cosas terminan... No hay un liberarse, por decirlo de alguna manera, del problema habitacional. No hay un avance en eso. Y estas cosas terminan repercutiendo, teniendo manifestaciones. Sí. Ahí está. Te perdimos a vos, Gabriela, cuando empezaste a hablar, para el cierre. No, nada, lo que estaba diciendo es lo siguiente, que todas estas cuestiones económicas o de base económica terminan manifestándose de alguna manera en todas las demás formas o libertades, ¿no? Y tenemos, como cuando tú empezabas, el caso específico de Ricardo Pose, también periodista de Caras y Caretas, de Mate Amargo, y también colaborador de Fogón en Fogón, para el cual enviamos nuestra solidaridad y también a su familia. Ahí está, pasó Gabriela Cultelli, Héctor Tajam, mil gracias. Gracias a ti, Andrés. Ahí está, Hasta pronto. El equipo de economía política.uy aquí en De Fogón en Fogón.